Venevisión, información justa y balanceada. Buenas noches, amigos todos. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Nelcy Oviedo Corrales. Buenas noches. Buenas noches, un gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Néstor Brito Landa y Nelcy Oviedo. Tenemos el gusto de acompañarles con todos los detalles. Comenzamos de inmediato. Trabajadores públicos se movilizaron hasta la sede de la Fiscalía General de la República en el marco del Día Nacional del Empleado Público. Señalaron que el alza del dólar en las últimas semanas devaluó en 50% el salario que perciben. Nuestro compañero Andrés Díaz Hernández con los detalles. Trabajadores y jubilados se movilizaron en las calles de Caracas solicitando reivindicaciones salariales y la derogación del instructivo 2792 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Somos trabajadores que estamos peleando por nuestras reivindicaciones justas, que son 85 bolívares, 75 bolívares, la mía 200 bolívares. ¿Qué hacemos con eso cuando yo no hay la PAN vale 15 bolívares? Si no existe, entonces, ¿quién es el que nos está quitando nuestras primas, nuestros bonos, si no existe este instructivo? Que ahora el tribunal dice que hay que pagar una multa. Pues bueno, pues se va a pagar con este dinero, con el que ellos mismos crearon, que ya no tiene ningún valor. Ellos reconocieron en un debate la existencia del instructivo NAPRE. En consecuencia, como poder legislativo, tienen que actuar para poner a derecho y restituir la institucionalidad en el país, que es lo que queremos todos. Resaltaron que ya pasaron 45 días sin presentar cargos a los 5 dirigentes sindicales detenidos en las últimas semanas, por lo que solicitan su liberación inmediata. Queremos saber cuál es la responsabilidad, por qué los mantienen detenidos. Y pidieron 15 días más y no sabemos por qué, porque si no tienen ningún delito, no tienen cómo acusarlos, han debido de liberarlos ya. Los trabajadores también insistieron que acudirán a todos los poderes públicos del país hasta que sus peticiones sean escuchadas, insistiendo especialmente en la derogación del instructivo ONAPRE. Desde Parque Carabobo en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Sindicato de Obreros del Estado Guárico también exigen la homologación de los sectores jubilados y de salud. José David Rondón con la información. Durante la concentración para exigir mejoras en los ingresos a los trabajadores de la administración pública, el Sindicato de Obreros de la Gobernación en la entidad solicita la homologación de sectores jubilados y salud, así como la actualización de la convención colectiva. No hemos podido sacar más trabajadores jubilados por cuanto el Ejecutivo Regional no ha homologado a los trabajadores que salieron jubilados en el 2014. Igualmente no ha homologado lo que tiene que ver las convenciones colectivas pues, del sector salud a los trabajadores que dependen de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Estado Guárico. El dirigente sindical también reiteró los cuestionamientos hacia el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Este instructivo nos mejoró en cuanto a lo que son las cláusulas, las primas, una rebaja de un promedio de un 50%. O sea, cuando un trabajador ahorita de la administración pública debería estar en el orden de 1.200.000 bolívares, solamente lo que estamos ganando son con las primas y con las actividades y con los pasos y con los grados 300 bolívares. Y esto realmente no nos alcanza para el sustento de nuestros hogares. Julio Bolívar también reiteró que mediante una coalición sindical y gremial seguirán insistiendo al Ejecutivo regional y nacional con propuestas para mejorar los ingresos de los trabajadores. En Guárico, José David Rondón, Noticiero Venevisión. Y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, manifestó que los factores políticos deben ponerse de acuerdo para hallar una solución definitiva a la grave crisis eléctrica que afecta al occidente del país. José Leonardo Nava con los detalles. El mandatario regional insiste en que se deben utilizar parte de los fondos congelados en el exterior para atender la aguda crisis eléctrica e invertir en los trabajos necesarios que permitan una solución definitiva. La construcción del cable sublacustre, el relanzamiento de las termoeléctricas, problemas que se solucionarán con recursos que tenemos que buscar y en razón de ello hemos planteado la utilización de los recursos congelados en el exterior, una parte de esos recursos, y que sea utilizado a través de los organismos como la CAF, el Banco Interamericano del Desarrollo y de instrumentos construidos por la ONU y se inicie un proceso de solución de los problemas en electricidad, en salud, en educación y en el agua. Destacó que mantiene comunicación permanente con las autoridades del Ejecutivo Nacional sobre los cortes y fallas que se registran a diario. Hay un despliegue de técnicos y especialistas profesionales en el Zulia trabajando
las fallas que se han presentado. Ahora bien, todos sabemos que la generación eléctrica en el sur está por debajo. Siempre estamos en lo que definen los especialistas como el borderline. Y cuando se produce cualquier falla, porque son equipos mecánicos, bueno, se incrementa el racionamiento, pero la información que tengo es que ya eso está en vía de solución. Hasta ahora, Corpoelec continúa sin ofrecer un pronunciamiento oficial sobre las fallas que han incrementado los racionamientos eléctricos. Por su parte, las comunidades piden a las autoridades se regularice de una vez por todas el servicio, ya que aseguran han perdido significativamente calidad de vida. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gremio farmacéutico alerta a la población por la venta de medicinas sin registro sanitario en todo el país. El director del Colegio Farmacéutico de Lara, Omar Álvarez, señaló que la venta actual de medicamentos a bajo precio de la red pública en algunas farmacias móviles no cuentan con permisos sanitarios requeridos y esto podría tener graves consecuencias en la salud de los pacientes. El plan de recuperación del metro de Caracas sigue en marcha en todas las estaciones. Así lo informó Edison Alvarado, presidente del Sindicato de Trabajadores de este sistema de transporte. Liz Flores con los detalles. Como parte del plan El Metro se mueve contigo, crearán 69 comités de usuarios en los que estarán representantes de personas con discapacidad, de los estudiantes y de los adultos mayores para mejorar ese servicio de transporte. ¿Qué consiste esas reparaciones que estamos haciendo en el metro? En la iluminación, en las escaleras mecánicas, en el caso donde hayan los ascensores, en el tema del enmarcaje, la limpieza. También el plan de seguridad que de hace ya más de 2 semanas hay más de 1.500 funcionarios y funcionarias en todo el sistema metro de Caracas, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de Policaracas, de Polibaruta, de Polichacao, de Polisucre. Estamos todos, pues, donde ya hemos tenido resultados, ya se han aprendido más de 36 personas que estaban solicitadas. La recuperación del metro también incluye el embellecimiento de todas las estaciones, limpieza, reparación de escaleras mecánicas y del aire acondicionado. Hay que recordar que hay 2 empresas de 3 países fundamentales, Austria, Francia y España, que son los que manejan los sistemas operativos del metro de Caracas, que a partir del bloqueo decidieron no vendernos repuestos, no entregarnos los software y no cumplir con las garantías que establecían los contratos con la República Bolivariana de Venezuela, con la compañía anónima Metro de Caracas. Sin embargo, hemos avanzado con creatividad de los trabajadores, con inventiva, conciencia y conciencia, también para mantener el metro de Caracas activo. Además, trabajan en la recuperación de la vía férrea y de los vagones que tienen más de 30 años de uso. Lograr que el metro de Caracas esté en buen estado es tarea de todos, así lo firma el líder sindical Edison Alvarado, quien piensa que también los usuarios deben cuidar este sistema de transporte masivo, ya que se han dado casos de personas que hacen sus necesidades fisiológicas en los pasillos del metro de Caracas. Desde Chacaíto, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El presidente del Consejo Municipal de Baruta, Luis Aguilar, informó que las fallas en el suministro de agua en zonas bajas y medias de los sectores de El Cafetal y terrazas del Club Hípico obedecen a reparaciones en los alimentadores del sistema TUI 2 Sur. Señaló el concejal baruteño que se realizó el reporte a la hidrológica capitalina debido a que el pasado lunes no inició el ciclo de suministro a varias zonas residenciales. Informan que esto se debe a que ayer enviaron agua a las zonas más altas del TUI 2 Norte, zonas como Las Mesetas, Santinés y Lomas del Mirador, las cuales no recibieron agua el fin de semana, producto de una reparación en la estación 21. Hemos reportado también el último ciclo del TUI 2 Sur, zonas como terrazas del Club Hípico. El día de hoy, martes, el ente encargado reparó una válvula que imposibilitaba que en unas zonas de terraza del Club Hípico llegase el suministro del agua. El presidente del Ayuntamiento de Baruta informó también que varias zonas del sector Lomas de la Trinidad se encuentran sin suministro de energía eléctrica desde hace 5 días. Al día de pasado mañana, jueves, estaría resuelto esta falla. A esta hora se mantienen sin luz, lo que sería Prado del Este, están trabajando en la reparación. Estamos muy atentos, que es competencia nuestra de los servicios públicos. El presidente del Consejo de Baruta, Luis Aguilar, manifestó que estos reportes se realizan ante las instituciones gubernamentales por solicitud de los vecinos, quienes manifiestan sus inquietudes a través de 230 chats comunales de la localidad.
La dirigencia del partido COPEI cuestiona que la plataforma unitaria pretenda imponer una candidatura presidencial por consenso y no por el mecanismo de primarias. A juicio de los copellanos, la actual oposición en Venezuela es más que la coalición de partidos del llamado G4. La plataforma unitaria no puede pretender bajo ningún concepto de tratar de regir un proceso, además llevado a un consenso sin previa consulta a ninguno, no solo de las organizaciones políticas, los sectores que hacen vida de la sociedad. Las declaraciones las ofreció desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde sostuvo una reunión con las autoridades del ente comicial sobre la realización de las primarias presidenciales opositoras. Y a juicio del economista Rodrigo Cabezas, el gobierno nacional ha fracasado en su política cambiaria. Es un disparate hacer la afirmación de que una página web distorsiona el tipo de cambio, porque imagínate la anarquía mundial. Eso lo vivimos muchas veces. Sí, pero no. Incluso usted fue ministro de Finanzas y se hablaba del dólar guarimbero, se hablaba de que se tenía que customizar el dólar. ¿Qué pasó con eso? No es el que decide, no es una página web. Imagínate tú una página web en Chile, en China, en Guatemala, en Argentina, en cualquier país del mundo, decidiendo o por especulación. El tipo de cambio paralelo, cuando tienes este tipo de decisiones, fija el precio. Pero cuando fija el precio es porque las autoridades cambiarias han fracasado, porque han dejado dolarizar transaccionalmente a Venezuela. Y cuando tú observas que la dolarización transaccional se ha impuesto, pues es el fracaso más grande de la política monetaria y cambiaria. Cabezas rechazó la ley de armonización tributaria para municipios y gobernaciones. Aseguró que viola directamente la Carta Magna del país. Una ley gravísima, liquida la autonomía municipal. Los que me escuchan, el 180 de la Constitución, el artículo 180 de la Constitución establece claramente en buen español que los municipios tienen autonomía para imponer sus tributos, para organizar sus tributos, para recaudar sus tributos. Esta ley vulnera totalmente aquello. Yo aprovecho esta oportunidad para decir que la sociedad venezolana, las universidades, los colegios profesionales, los partidos políticos, los consejos legislativos debemos reclamar que se aplique el artículo 206 de la Constitución, que ordena, el 206 de la Constitución, que le ordena a la Asamblea Nacional que en caso de aprobar una ley que tenga que ver con los intereses de los estados, de las regiones, tiene que consultar a los consejos legislativos y deben consultarse a los alcaldes porque está totalmente vulnerada la autonomía. Fíjate tú. En cuanto a la ley de las grandes transacciones financieras, aseguró que resultó ser lo contrario a lo que se dijo. A su juicio, el impacto fiscal esperado ha sido completamente nulo. Liberan en Tucacas a empresario Jovito Gómez, secuestrado el pasado sábado en Puerto Cabello, estado Carabobo. Randolfo Blanco con el reporte. El empresario identificado como Jovito Gómez había sido llevado a la fuerza por varios sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial en el sector La Sultana del municipio costero carabobeño. Los delincuentes, fuertemente armados, llegaron en una camioneta en donde subieron al empresario para luego huir en sentido a las playas. Tras días de búsqueda por parte de funcionarios del CICPC, el empresario fue liberado en la población de Tucacas y ya se encuentra sano y salvo con su familia. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La muerte de una mujer identificada como Andrea Reina Esclusa, de 36 años, fue esclarecida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, organismo que determinó que contraría la versión de sus familiares. La mujer no se quitó la vida, sino que fue estrangulada. Los familiares de la víctima simularon el suicidio. Su hermano, Enrique Reina Esclusa, de 30 años, la ahorcó luego de tener una discusión. Para burlar a las autoridades, la hermana y la madre de la víctima, María Carolina Reina Esclusa, de 38 años, y María Carolina Esclusa de Reina, de 63 respectivamente, acostaron el cadáver en una cama y mintieron a las autoridades sobre lo ocurrido. Los implicados en el hecho perpetrado en La Lagunita, municipio de Latillo, fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Cambiamos de tema. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, afirma que la tormenta no representa un peligro para Venezuela. El presidente del INAME, José Pereira, asegura que el fenómeno se encuentra lejos, ubicándose actualmente a 550 kilómetros de la isla de San Tomás y a 600 kilómetros al noroeste de Puerto Rico. Asimismo, indica que en las próximas horas la tormenta podría convertirse en un huracán debido a la intensidad con vientos de 100 kilómetros por hora.
El Gobierno Nacional designa a Giancarlos Torres como nuevo embajador de Venezuela ante el Vaticano. El diplomático nació en Maracaibo en 1978 y se desempeña también como escritor, investigador, gestor cultural y profesor universitario. El nuevo embajador ha tenido una amplia experiencia en la Embajada de Venezuela ante la Santa Sede como ministro consejero y luego en la Embajada de Venezuela ante Colombia como consejero y segundo de la misión diplomática, llegando a ser encargado de negocios. Torres ya cuenta con el beneplácito de la Secretaría de Estado del Vaticano, instancia encabezada por el cardenal Pietro Parolin. De cara a los comicios presidenciales de 2024, especialistas abogan por mecanismos que faciliten el voto de los venezolanos en el extranjero. Así lo informó el integrante del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, quien reiteró la necesidad de que por medio de un acuerdo político entre el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional se implemente un mecanismo de votación a distancia por correo o por internet, donde los usuarios puedan registrarse en la data, actualizar sus datos y efectivamente votar. Lander aseguró que pese a existir al menos 120 consulados y embajadas en el exterior, si se celebran las elecciones de manera presencial, podrían presentarse fallas en la logística por la cantidad de connacionales en esos puntos de votación. La Armada de Colombia informó que rescataron a 29 tripulantes de un buque venezolano que se incendió en la bahía interna de Buenaventura, principal puerto del país andino en el Océano Pacífico. A través de un comunicado, el ente detalló que la embarcación Taurus 1 se incendió al parecer por un cortocircuito ocurrido en la cocina y tras el aviso de funcionarios de la Dirección General Marítima se logró atender la emergencia y evacuar a todos los tripulantes. Entre los rescatados se encuentran 14 venezolanos, 5 mexicanos, 5 colombianos y 2 ecuatorianos, 2 peruanos y un costarricense. Los tripulantes de la embarcación fueron requeridos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, ya que los acusa de realizar faenas de pesca en una zona protegida. Con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa. Así es, amigos, al regreso, intransitable. Más de 800 familias del Junquito temen quedar incomunicados por fallas en la vialidad. Al regreso, Euclides Sotillo, en Comunidad en Acción, nos va a contar más sobre esta situación. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos con más de su noticiero Venevisión. Más de 500 familias del litoral central recibieron materiales para la construcción de viviendas a través del plan Dignifica tu Casa que ejecuta la alcaldía del municipio Vargas. Orle Frank Amaya nos cuenta más. El alcalde José Manuel Suárez Maldonado informó que han realizado varias jornadas para la entrega de bloques, pacas de cemento, láminas de zinc, tubos para techos. Además, destacó que los interesados son captados en recorridos por las comunidades. Más de 490 familias en total, con una inversión de más de 166.000 bolívares que le estamos hoy dándole o pagando con estos recursos de la alcaldía del municipio Vargas para de esta manera darle la suprema felicidad. Agregó que la entrega se realiza cada 15 días y posteriormente se hace una inspección para constatar que los materiales sean utilizados correctamente. Desde el Litoral Central, Orle Franamaya, Noticiero Venevisión. En su visita por el estado Yaracuy, el diputado ante la Asamblea Nacional José Brito fue proclamado por el Partido Primero Venezuela como candidato presidencial de esta organización política. Joel Vargas con los detalles. Estamos muy claros que para lograr tener éxito en política tenemos que organizarnos en cada rincón del país, organizarnos en los 335 municipios de Venezuela, organizarnos en cada barrio, en cada parroquia, en cada calle. Y ahí surgió un mandato. Y ese mandato no es otra cosa que tener un abanderado propio. Y ese abanderado es nuestro hermano y diputado José Brito, para que sea nuestro próximo presidente de todos los venezolanos. Los dirigentes de Primero Venezuela manifestaron que no participarán
en las elecciones primarias programadas por la plataforma unitaria para elegir el candidato presidencial. Además, recorrerán el país para prepararse a las elecciones del 2024. Desde el estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Autoridades del estado Mérida anunciaron que el número de temporadistas ha aumentado durante estas vacaciones escolares. Raquel Alarcón con los detalles. Se está promocionando el estado con las maravillas naturales que presenta, aprovechando la estabilidad en la prestación de los servicios públicos. Aspiran a seguir subiendo en el número de visitantes. Invitamos a todos nuestros turistas de Venezuela a que visiten Mérida, que vengan a conocer estas maravillas y lo mágico que tiene el estado de Mérida. Mérida tiene muchísimas cosas que mostrar. El teleférico es una de ellas, pero creamos el corredor turístico del norte de Santander con Mérida y surtió efecto. Y bueno, hay muchas personas interesadas, especialmente de Colombia, de los países que están más cercanos a las islas del Caribe, en visitar Mérida. Mérida tiene 23 municipios, diversos parques temáticos y diferentes ofertas gastronómicas que hacen de cada espacio un lugar para el disfrute. De verdad estamos muy contentos por no solamente recibir tantos turistas del país, sino que también estamos comenzando nuevamente a recibir turistas de diferentes partes del mundo. Tenemos grandes cosas que mostrar, tenemos el mejor parque del occidente del país como es el Parque Ciudad de los Niños, tenemos el Zoológico de Mérida, tenemos además el Morro, tenemos los Nevados, tenemos lo que es el Bosquetino en el Páramo de la Culata, tenemos grandes plazas que mostrar hoy recuperadas por la ciudad de Mérida y tenemos la mejor cordialidad de nuestro pueblo. Recientemente abrió el sistema teleférico Mucumbarí en el primer tramo. En la estación La Montaña, aparte del recorrido entre la estación de Barinitas y esta estación de La Montaña, se puede disfrutar de un mirador, diversos senderos y observación de aves. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. En el municipio Casacoima del estado de Tamacuro, el Ministerio Público realiza jornadas dando atención a los habitantes con el plan El Ministerio Público va a tu comunidad. Nuestro corresponsal Ángel Marcano con los detalles. Más de 100 personas recibieron orientación y asesoramiento de cómo deben formular sus denuncias ante los organismos que imparten justicia en el territorio nacional. Estoy muy contenta de que hayan venido para acá, el Ministerio Público, así uno se le hace más fácil formular su denuncia. Aparte de eso, uno no tiene que estar viajando tanto, como está la situación ahorita. Todo está muy bien, qué bueno que hayan venido. El fiscal superior del Ministerio Público, Kevin Orozco, manifestó que todos los usuarios y usuarias pueden acudir a estas instituciones para que realicen y formulen las denuncias. El fiscal general ha impulsado un plan que se denomina El Ministerio Público va a tu comunidad, con el objeto de que todos aquellos usuarios que por alguna u otra razón no se encuentren dentro de los municipios capitales de los estados de Venezuela puedan acudir y formular sus denuncias y orientaciones. Desde Tucupita, en la cámara de Héctor Martínez, Ángel Marcano, Noticiero Venevisión. Comunidad en Acción se trasladó al Junquito, acá en Caracas. En el kilómetro 16, específicamente en la urbanización La Peña, más de 800 familias denuncian tener 20 años con problemas en la vialidad. Temen quedar incomunicados, pues debido a las fallas en la vía, casi ninguna empresa de transporte quiere prestarle el servicio. Conozcamos esas historias. Al llegar a La Peña, el deterioro vial es notable. Y es que a lo largo y ancho de los 6 kilómetros que comprende esta carretera, son enésimos los huecos que pudimos constatar. Las lluvias han agravado la situación. Se puede ver cómo perfora todas las orillas. Todo esto, mira, la cantidad de huecos que puedes ver en las orillas, no tienes cómo pasar por ninguno de los dos lados. Esto ha generado la negativa de los transportistas a prestar su servicio. Solo los vehículos rústicos pueden circular. Mucho dolor con los vecinos porque muchas veces me le tengo que negar porque lamentablemente el día 29 pasado fue un río lo que bajó por acá y destruyó todo el resto de la carretera.
Pero la vialidad no es el único problema de La Peña. Clarixa Yaguare cuenta que el colapso de una torrentera impactó la circulación de las aguas. Cuando llueve, el temor se apodera de su familia. El día de los torrenciales de agua, la casa se me inundó. Tuve que salir con mis niñas, con mi madre. Este es el único ambulatorio de La Peña y está inoperativo. El personal sanitario brilla por su ausencia. Tenemos un módulo de salud, pero el médico del módulo de salud no puede venir todos los días por el problema vialidad y transporte. La conectividad es otra de las carencias en esta urbanización del Junquito. Viven literalmente incomunicados. Entre las dos comunidades de aquí de La Peña, 2.300 personas que estamos desde hace 7 años sin teléfono ni internet. Los apagones también son constantes en esta comunidad. Algunas zonas viven sin luz. Nosotros tenemos esta problemática de electricidad desde el año 2012. Finalmente, los habitantes de la urbanización La Peña también valoraron nuestra cobertura. Esperan ser escuchados. Sinceramente, la comunidad y yo nos sentimos agradecidos con el programa Comunidad en Acción de Venevisión porque hemos notado que por lo menos a través de este programa podemos hacernos oír, hacernos escuchar. Pero otro de los problemas que denuncian los habitantes de esta comunidad es que para que los niños puedan acudir a la Escuela Básica Nacional Sabaneta, la única de esta zona, tienen que caminar hasta 6 kilómetros diariamente. Desde Noticiero Venevisión ratificamos que para nosotros la comunidad es primero. En La Peña, kilómetro 16 del Junquito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Continuamos con más información. La tragedia de El Limón en el estado de Aragua fue un desastre natural ocurrido el 6 de septiembre de 1987. Hoy se cumplen 35 años de aquel deslave proveniente de los cerros del Parque Nacional Henri Pittier a causa de fuertes lluvias registradas durante varios días. Eliezer Hernández con todo el reporte. La tragedia se inició a eso de la 1 de la tarde cuando el río El Limón, ubicado en el Parque Nacional Henri Pittier, se desbordó, producto de las lluvias caídas en toda la región central del país, provocando deslizamientos de tierra que derrumbaron parte de la vía que conecta a Ocumare de la Costa con Maracay. Ese día, las fuertes precipitaciones prolongadas por un periodo de más de 6 horas generaron 180 milímetros de agua, lo que equivale a las lluvias de aproximadamente 2 meses, trayendo como consecuencia la saturación de los suelos, aunado a la pérdida de material vegetal producto de la intervención humana, la cual provocó a primeras horas de la noche el desprendimiento de grandes masas de tierras y vegetación, además de rocas que se derrumbaron, dejando bajo las aguas y el lodo a gran parte de los sectores de La Candelaria, El Progreso, Mataseca, Los Rauseos, Arias Blanco, Valle Verde, Las Mallas y El Limón. El agua también llegó al área recreacional de Guamita, donde se encontraba una de las casas de Juan Vicente Gómez, que desapareció totalmente, convirtiéndolo prácticamente en un camposanto. El río llegó a causar estragos no solo en el municipio Mario Briceño Gorri, sino también en Maracay y en Ocumare de la Costa. El desbordamiento del río El Limón causó zozobra en los habitantes del municipio, tras haber arrasado los barrios de El Progreso, Mataseca y gran parte de El Limón. El torrente de barro y agua dejó un saldo aproximado de 100 personas fallecidas, cientos desaparecidos y 300 heridos, además de miles de damnificados. También en esta fecha, pero en el 2020, se registró una similar situación cuando el río nuevamente salió de su cauce y dejó varias zonas afectadas con agua y lodo dentro de sus viviendas, pero en esta oportunidad, afortunadamente, sin víctimas que lamentar. En la actualidad, quienes habitan el lugar siempre recordarán esta fecha porque, sin duda alguna, marcó sus vidas. Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Una tragedia que enlutó a todo un país. Así es. Bueno, con esto finalizamos entonces este bloque informativo. Vamos a una nueva pausa. En la próxima parte, rostros de preocupación. Al regreso a clases en el Colegio de Uvalde, Texas, estuvo marcado por temores cuando en mayo pasado 19 estudiantes y 2 maestras perdieron la vida en ese lugar. Esto será en la próxima parte.
Continuamos con más información en lo que pasa en el mundo. Así es, vamos a comenzar en el Reino Unido. Nelcy, amigos de Venevisión, la política conservadora Liz Truss se convirtió este martes en la nueva primera ministra británica, siendo la tercera mujer en ocupar ese cargo. Truss llegó a Downing Street prometiendo acciones rápidas contra la crisis energética y bajar los impuestos. La jefa del gobierno en su primer discurso afirmó que confía en poder sortear la tormenta y reconstruir la economía del país para convertir a Reino Unido en una nación moderna y brillante. Truss expresó que trabajará en lo concerniente al aumento de los precios de la energía y cumplirá su compromiso de reducir los impuestos. Recordemos que la nueva ministra asume su cargo cuando la nación afrontaba una inflación de más del 10% y la perspectiva de un invierno marcado por el reto de asegurar el suministro de energía. Pasamos a Guatemala, donde al menos 12 integrantes de una familia, entre ellos varios niños, murieron intoxicados tras el incendio que se registró en su precaria vivienda, ubicada en un poblado indígena al oeste del país. Autoridades informaron que el siniestro ocurrió la madrugada de este martes y que los fallecidos murieron por inhalación de monóxido de carbono. Imágenes divulgadas por los cuerpos de socorro mostraron los daños que el fuego provocó a la vivienda, así como también la labor de búsqueda entre los escombros de otras posibles víctimas. En Estados Unidos, 4 personas murieron y varias resultaron heridas por varios incendios que han afectado a poblaciones del norte y sur de California. 2 de las víctimas mortales se registraron en la comunidad de Witt, arrasada por un fuego forestal de rápida expansión. Mientras varios residentes debieron abandonar sus viviendas al verse amenazados por las llamas. Seguimos en Estados Unidos, donde los estudiantes, después de un mes de retraso para instalar medidas de seguridad, volvieron a los salones de clase en Uvalde, Texas, donde el pasado mes de mayo un tiroteo dejó 19 alumnos y 2 maestras sin vida. A raíz de la masacre, la primaria de Robb estuvo cerrada durante todo el verano, donde se realizaron diagnósticos de seguridad para llevar a cabo diversos cambios. Por ejemplo, elevar las cercas de los planteles, nuevas cámaras de vigilancia y patrullaje policial desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Chile, el presidente Gabriel Boric nombró como número 2 del Ministerio de Interior a Nicolás Cataldo Astorga, ex líder estudiantil vinculado al Partido Comunista, salpicado por varias polémicas. Poco después de conocerse la noticia, miembros de la oposición y un medio local rescataron mensajes de Cataldo publicados en redes sociales en 2011, en los que criticaba con dureza a los militares y les acusaba de infiltrarse en las protestas, torturar y sobrepasar sus atribuciones. La reestructuración del gabinete, que se planeaba desde hace semanas, se aceleró este domingo tras el triunfo del rechazo en el plebiscito sobre el nuevo texto de constitución propuesto por la Comisión Constituyente. En Brasil, las autoridades arrestaron a Anderson Lacerda Pereira, uno de los narcotraficantes más buscados del país y cuyo nombre figura en la lista de prófugos de Interpol. El hombre de 42 años fue detenido la noche del lunes en un restaurante en el municipio de Poá, en la región metropolitana de Sao Paulo, y es considerado como uno de los mayores abastecedores de drogas del país suramericano. Además, es acusado de liderar una de las redes de tráfico de drogas vinculadas al primer comando de la capital, la mayor organización criminal de Brasil y que es comandada desde las cárceles de Sao Paulo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó realizar una consulta popular que decida si se mantienen a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar. El mandatario había respaldado la propuesta del opositor Partido Revolucionario Institucional de mantener al ejército en las calles hasta 2028, aunque la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 establece que los militares deben volver a los cuarteles en 2024. La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en el país por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza. En Afganistán, al menos 5 escuelas de secundaria han abierto al este del país, luego de que las autoridades talibanas prohibieran hace casi un año la reapertura de los recintos educativos femeninos, alegando que debían implementar un sistema de acuerdo a la ley islámica. La apertura
se dio bajo la iniciativa de profesores y familias de las estudiantes sin la participación del gobierno talibán. Por su parte, un portavoz de los talibanes anunció que están investigando la noticia ante la falta de información y aclararon que las escuelas de secundaria femeninas necesitan recibir el permiso para reabrir. En Somalia, UNICEF reveló que al menos 730 niños han muerto por malnutrición en ese país desde enero y que la cifra podría aumentar cuando zonas del centro y sur sean declaradas en hambruna. Detalló que 1,5 millones de infantes podrían sufrir de desnutrición aguda y de ellos 385,000 necesitarán ser tratados. Además, afirmó que más de 4 millones de personas necesitan abastecimiento de agua con urgencia. El Papa Francisco anunció que no podrá viajar a Rusia ni a Ucrania en las próximas semanas por recomendación de sus médicos debido a sus problemas de rodilla. Sin embargo, resaltó que 3 representantes del Vaticano han viajado a Kiev desde el comienzo de la guerra y que su presencia allí es fuerte. Pese al anuncio, se mantiene todavía la visita del sumo pontífice a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre. Amigos, y en medio de la crisis por la guerra en Ucrania, este martes el embajador de Estados Unidos en Rusia dejó el cargo. Belén Mora, de La Voz de América, con el informe. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, terminó su mandato como principal diplomático estadounidense en Moscú el domingo, después de casi 3 años abarcando las administraciones del expresidente Trump y Biden, y se retirará de una larga carrera en el servicio gubernamental. Su partida, que se produce en medio de una crisis cada vez más grave por la guerra de Rusia en Ucrania, así como disputas sobre los estadounidenses detenidos en Rusia, se esperaba para más adelante este año, pero se aceleró debido a problemas médicos de familiares, según personas cercanas que hablaron en condición de anonimato. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que se habla de su partida como parte de una rotación diplomática normal, y en el que además menciona los desafíos que atravesó al gestionar una de las relaciones bilaterales más críticas del mundo durante tiempos sin precedentes, reza el documento. Elizabeth Roth, jefa adjunta de la misión en Rusia, será la principal diplomática estadounidense en Moscú hasta que un sucesor designado por el presidente Joe Biden reemplace a Sullivan. Desde Washington informa Belén Mora, de La Voz de América, para Noticiero Venevisión. Con esta información hacemos una nueva pausa, pero al regreso tenemos deportes. ¿Pero con quién, Néstor? Así es, con nuestro amigo Gregorio Rojas. Ya está listo para ofrecerles los detalles de los deportes. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Soy Gregorio Rojas. Nuestra vinotinto de las alturas, la selección venezolana de baloncesto, remontó un déficit de 12 puntos. Remontó y propinó además su primera derrota a México, además de ganar su segundo partido en la AmeriCup y así conseguir su clasificación a los cuartos de final. Victoria de nuestro quinteto patrio, 80-74 ante los aztecas en la jornada de este lunes. Vamos a ver imágenes de ese compromiso en el que Windy Graterol fue el jugador más destacado por la selección venezolana. 17 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Venezuela le tocará enfrentarse esta tarde a la selección de Estados Unidos en lo que sería ya definitivamente el cierre de su participación en el grupo C de la AmeriCup, y a la espera de que se definan las posiciones para los cuartos de final del certamen. Béisbol de Grandes Ligas, Toronto ante Baltimore, primer capítulo. Anthony Santander le pegó a la pelota con la puerta de una catedral y la sacó del parque por el jardín derecho. 5 corredores a bordo, jonrón 26 del año para Santander, que en el 8º episodio, a la otra mano, tablazo por el jardín izquierdo, lo que es tener un ambidiestro de poder. Jonrón 27 del año para Anthony Santander, que batió de 4-2 con 2 empujadas y par de anotadas. No evitó la caída de Orioles ante Azulejos, 7 carreras por 3. Vamos a ver la gran actuación de Aníbal Sánchez desde la lomita para sumar su segundo triunfo del año. Este fue ante los Cardenales de San Luis, 6 carreras por 0, 5 entradas de labor, par de inatrapables, 3 ponches, 2 boletos para su segundo triunfo del año, 2 victorias, 5 reveses.
es el balance de Aníbal Sánchez, efectividad de 4.56. Tuvo el apoyo de un criollo, por cierto, de Keiber Ruiz, que en el 8º episodio pegó este tablazo por el jardín derecho. 7º jonrón del año para Keiber Ruiz, que bateó de 3-2 con empujada y anotada. Triunfo de Nacionales ante Cardenales, 6-0. Nos vamos al choque entre Minnesota y Nueva York. Marwin González, tablazo por el jardín derecho en el triunfo de Yankees de Nueva York sobre Mellizos de Minnesota, 5-2. 4º jonrón del año en el 3er episodio de Marwin González, que bateó, dicho sea de paso, de 2-1 con empujada y anotada en el triunfo de los Mulos del Bronx. Osvaldo Cabrera falló en 3 visitas al plato. Gleyber Torres de 4-1 con anotada. San Francisco ante Los Ángeles. Thairo Estrada, tablazo por el jardín central. Qué clase de tabla de Thairo Estrada, el 12º jonrón del año para él en el 4º episodio para contribuir al triunfo de Gigantes sobre Dodgers. 7-4 de 3-1 con empujada y anotada. Por cierto, José Suárez ganó su apertura de este día lunes. 7 episodios de labor, permitió 3 hits, ponchó a 7 y otorgó un boleto en el triunfo de los angelinos ante los Tigres de Detroit, 10-0. Eliminado el español y segundo sembrado Rafael Nadal en 4ª ronda del Abierto de los Estados Unidos. Cayó ante el local Frances Tiafoe, el 22º preclasificado del certamen, con parciales de 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 en 3 horas y 34 minutos. Un Tiafoe que jugó el partido de su vida y que estaba visiblemente emocionado por derrotar a la leyenda española. Tiafoe se ancló en 18 saques sin devolución por 9 de Nadal para hacerse con el triunfo, además de cometer 28 errores no forzados por 26 del español y tener 49 tiros ganadores por 33 del Manacorí. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo también para ti, Gregorio Rojas. Bueno, muy bien, Venezuela en el básquetbol, excelente. Bueno, con esto hacemos entonces, Nelcy, una pausa. Al regreso, Top Inalcanzable. En Estrenos y Estrellas, conozca la lista de artistas que tienen los mejores sueldos de Hollywood. Esto será más adelante. Ya venimos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Otello y esto es Estrenos y Estrellas. Con un sueldo superior a los $100 millones, Tom Cruise se convirtió en el artista mejor pagado de Hollywood en lo que va de año 2022 gracias al éxito de Top Gun Maverick en la taquilla mundial, según la revista Variety. El siguiente con el sueldo más alto es Will Smith, con $35 millones, que se embolsa por Emancipation, una película que narra la huida de un esclavo de una plantación cuyos dueños casi lo matan. El tercer lugar lo ocupa Leonardo DiCaprio con $30 millones por su participación en Killers of the Flower Moon, proyecto dirigido por Martin Scorsese. La actriz Margot Robbie se ubica en el 18º puesto de la lista gracias a los $12.5 millones que cobrará por Barbie, donde interpretará a la famosa muñeca. Gualberto Ibarreto se está recuperando y lo demostró cantando. Por petición de él, su hija Elena Ibarreto publicó un video en el que aparece el artista cantando para que los venezolanos que lo siguen vieran que a pesar de estar en la unidad de cuidados intensivos, con el favor de Dios y la Virgen va a volver a su profesión. Con tinta de calamar voy a escribirte una carta enviada. Hello, can you hear me? Adele recibió su primer Emmy en la categoría de especial de variedades pregrabado por su programa Adele One Night Only. El documental se grabó en el Observatorio Griffith de Los Ángeles y supuso un concierto muy especial y la entrevista más íntima de la cantante británica al regresar a los escenarios después de 6 años. Este galardón la coloca a una victoria del premio Tony para alcanzar el codiciado EGOT, nombre que recoge a los ganadores de los premios más importantes en el mundo del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.
Los actores Ben Stiller y Sean Penn fueron incluidos en la lista negra de Rusia tras visitar a Ucrania y apoyar a que se defiendan de la invasión rusa. El Ministerio de Exteriores de Moscú divulgó una lista de 25 personalidades estadounidenses a las que se les prohíbe el ingreso a territorio ruso, y entre ellas están los dos actores que se reunieron con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y le expresaron su apoyo. Anzoátegui eligió a su representante rumbo al Miss Venezuela 2022. María Ángel Tovar está un paso más cerca de la noche más linda del año. Al presidir la gala, Nina Sicilia, gerente general de la organización Miss Venezuela, reiteró que los concursos regionales realzan la belleza de la mujer venezolana. En nombre de Cisneros Media, de Venevisión, de la organización Miss Venezuela, una vez más nos sentimos felices por esta extraordinaria demostración de lo que es un evento preparado y disfrutado por Moncho Ramírez. Felicitaciones, Moncho, por haber organizado este evento tan extraordinario. Tenemos nueva Miss Anzoátegui. Bueno, estoy feliz porque ya culminamos, ya tenemos nuestra Miss Anzoátegui 2022 para el Miss Venezuela, y bueno, fue un placer haber trabajado para la organización Miss Venezuela, y bueno, esperemos que el año que viene estemos de nuevo con la organización Miss Venezuela. No, ya yo creo que tenemos una candidata de lujo. El acto sirvió de escenario para conocer a las representantes de 14 municipios de Anzoátegui, quienes desfilaron y demostraron su preparación para la ronda de preguntas. Ella sí se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos. Lazo y Sebastián Yatra mostraron el video de su primera interpretación en vivo del remix de Ojos Marrones como un adelanto de lo que será el video oficial, que está en proceso de grabación. Venezuela, y con esto finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Oteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. Néstor, yo estoy súper encantada con este tema de Lazo y Sebastián Yatra, que me tienen súper emocionada. Yo agarraba y cada vez que Lazo hacía un anuncio por las redes sociales, yo, bueno, comentaba. ¿Te gustaba? Me encanta, me encanta. Yo tengo que decir que ahora sí, están completas todas las candidatas al Miss Venezuela. La que faltaba era la de Anzoátegui, ya tenemos la candidata. Ahora se sigue poniendo mejor todavía esta elección. Tienes entonces un nuevo reto para tener a esas niñas todas bien entrenaditas para las preguntas. Rumbo al Miss Venezuela 2022. Amigos, y con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que pasen feliz noche. Gracias por su atención.